interactuar con nosotros a través de la etiqueta numeral hora clave. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado, Jorge Bracho. Jorge es profesor del doctorado de Historia de la Universidad Católica Andrés Bello. Bienvenido. Sí, siempre es útil, profesor, poder hacer un poco el análisis desde lejos en la historia de los acontecimientos que han sido definitorios, ¿no? A lo largo de nuestro proceso político y social. En este caso, siempre cuando uno está bajo una dictadura, no se ve el final del túnel. Porque como hay silencio y hay represión y hay persecución, pues la gente se ve como perdida. Esto no va a tener fin. No obstante, hay cosas que van fluyendo underground, es decir, sin ser percibidas, que son las que de repente producen una definición. ¿Qué pasó el 23, los tiempos previos al 23 de enero? Bien, muy buenos días. Para hablar del 23 de enero, muy bien lo que has asomado tú allí, hay cosas que se van en el desenvolvimiento de la vida diaria, hay cosas que uno no las percibe, no hay posibilidades de percibirlas. Por supuesto, sospechas. Claro. Pero ese 23 de enero yo creo que confluyeron una gran cantidad de cosas que dieron origen a la huida o al escape de Marcos Pérez Jiménez. Y lo importante de eso es que señala una serie de elementos que 10 años, por ejemplo, no estaban presentes. Y además, el cambio político que se suscitó, sus protagonistas fueron otros. Si en momentos anteriores, por supuesto, estaban los estudiantes y las organizaciones políticas, acá se dio un elemento nuevo, un elemento que tenía que ver con 10 años de una transformación de un país y de cambios importantes, sobre todo en el centro del país, y que tuvieron que ver, y yo creo que la mejor imagen, simplificando lo que uno pudiera hablar de esto, es del hombre de la chaqueta negra, Diógenes Caballero. Diógenes Caballero no era militante de una organización política, no militó en partido político alguno, no, eran parte de aquella masa de venezolanos que llegaron a la ciudad de Caracas porque la depresión del campo los había obligado a venirse a Caracas. Claro. Después que el petróleo ejerció pues esa atracción. Por supuesto. Hay un dato muy interesante porque para 1948 Caracas no llegaba a 500.000 habitantes. Ya en el 58 era más del doble. ¿Y dónde estaba esa población? ¿Dónde estaban? Bueno, en los cerros. Claro. Y para eso que Pérez Jiménez había promovido la construcción de una serie de edificaciones para erradicar los ranchos, por ejemplo. Y que pero, él se hizo... Hay algo que él emprendió fue la infraestructura. Exacto, por supuesto. De ahí, eso fue uno de los elementos que minó su relación con alguno del bloque dominante que estuvieron con él al inicio. Fueron el caso de muchos de los empresarios que, si bien en Fede Cámaras no era una unidad homogénea, porque allá habían, por supuesto, industriales, comerciantes, pero al lado de esos estaban los privilegiados, que eran los que trabajaban, bueno, que comerciaban con el cemento, los privilegiados con las constructoras. Sí, los muy vinculados a la dictadura. Eso fue como son los grupos, suerte de oligopolios políticos que concentró el poder y sobre todo concentrado el poder alrededor de grupos no tanto militares sino civiles y que tenían dos de sus bastiones, como fue el sistema represivo representado en la Seguridad Nacional y Pedro Estrada, y en el otro un hombre que ideológicamente ayudó mucho a
a solidificar o a legitimar el gobierno de Pérez Jiménez, como fue Vallenilla Lanz Planchar, quien, bueno, a la hora de las dificultades de Pérez Jiménez fueron los primeros defenestrados. Pero eso, para terminar la idea inicial de ese grupo, que bueno, se puede llamar la masa popular, ese grupo que emergió en ese momento, habían factores allí, y como se presentan los cambios, que la historia es ejemplar en eso, hay mucho de albur, hay mucho de azar, hay mucho de contingencia, no todo es totalmente planificado. Muchas veces las personas piensan que los cambios y las transformaciones se dan o que se atrasan porque los otros se equivocan o me están traicionando. No, es muy difícil, y tal cual como tú lo decías hace un momento, en momentos cuando no existen realmente y verdaderamente garantías para expresar libremente el pensamiento o lo que nosotros y en aquella época sin redes sociales ni adelantos por supuesto, de ninguna pero especie. bueno, lo interesante de eso es, yo en estos días que estaba revisando, o no sé a propósito de qué, leyendo algo, y hablaban de un farmacéutico que era muy joven en esa época, no llegaba a 30 años, de apellido Centeno Lucinchi. Sí, Oscar Centeno Lucinchi. Oscar, es que se llama. Pero como un amigo. Gran amigo, gran persona, además. Amigo de este programa. Sí, señor. Bueno, él era el enlace entre los estudiantes y los militares jóvenes, con los tenientes, porque eso fue un movimiento de tenientes fundamentalmente. Sí. Por supuesto, en el desenlace entraron otros actores, y empezaron todos, porque la mayoría de esas personas que participaron allí y no fueron protagonistas, luego hablan muy mal de lo que pasó después del 23 de enero, pero en fin, son cosas bien interesantes porque eran personas... comunes y corrientes. Pues. Exacto. Él tenía una farmacia, por supuesto, le gustaba el hipismo, él era un hombre fanático del hipismo, otro indicador del siglo XX que es bien interesante. Y él así hizo amistad con militares, y con militares de rangos medios. Y bueno, según hasta donde uno puede conocer qué fue lo que sucedió allí, los estudiantes tenían muy buena fama, tenían mejor fama o eran mejor vistos por parte de los militares y la misma opinión pública que los mismos partidos políticos. Sí, porque era gente muy pura. No, ya había ocurrido además las huelgas universitarias en noviembre, ¿no? Claro. Fueron un episodio importante. Y los elementos, bueno, los muchachos, lo que el futuro, en fin, ahí entran en juego otras cuestiones que tienen que ver sociológicas, pero es bien interesante los elementos que entraron en juego allí. Y yo creo que en Venezuela todavía no se ha hecho un estudio general, profundo de lo que pasó el 23 de enero, quizás porque está muy cerca, los protagonistas, en fin. Pero es bien interesante esos elementos que entraron en juego allí. Esos primeros, bueno, esa masa, grupo informe, muchas veces que tú dices, bueno, ¿quién logró articularlos? Por supuesto, empezaron a suceder una serie de situaciones, como por ejemplo en el 57, la pastoral de Arias Blanco. Fue muy importante. Eso fue, y bueno, para Pérez Jiménez debe haber sido algo que lo llenó de confusión, pues. Porque si alguien tuvo en el gobierno de Pérez Jiménez de privilegios, fueron ellos, por supuesto, porque cambió algunas la legislación, sobre todo al principio, después en el 52, que tenían que ver con lo que se había hecho en el trienio Adeco, que traían ese mal recuerdo dentro del mundo de la iglesia. Pero también estaban otros elementos que a veces escapaban de las manos del mismo Pérez Jiménez. Por ejemplo, los editoriales del Heraldo, que los escribía Vallenilla Lanz, y los editoriales de la religión. De la religión. Porque estaba también SIC, pero SIC como que era como más críptica, ¿sabes? No iba al grano directo como sí hacía Enríquez en la religión. Claro. Y eso, por supuesto,
por más que sea, bueno, uno puede decir, bueno, hay sectas protestantes, en fin, pero la gente le da continuidad o respeta lo que los curas les pueden estar diciendo a las iglesias y la balanza, porque uno espera, bueno, en momentos de cambio yo estoy esperando no que al menos se pongan de acuerdo en cuestiones mínimas, que fue lo que pasó en ese momento. Y las cosas se fueron dando. ¿Quién iba a pronosticar que eso iba a suceder del modo que sucedió? Son cosas que se van como conjugando y llega un momento en que resulta perfecto para que se pongan en marcha. Hay un episodio que se coincide. Que es poco conocido o no se destaca mucho, ¿no? Pero que tiene un efecto, yo diría hasta desencadenante en los días finales de Pérez Jiménez, ¿no? Y es que, bueno, después de lo que ocurrió el 1 de enero, después de los resultados del plebiscito, las huelgas, los llamados a la Junta, todo eso, hay un episodio que ocurrió en su despacho, que fue la presencia del general Rómulo Fernández, jefe del Estado Mayor, que prácticamente le dio un golpe de Estado de escritorio a Pérez Jiménez, en el sentido de que le dio, aquí tiene usted esto, yo represento las Fuerzas Armadas, y un paso fatal para Pérez Jiménez. Lo obligó a deshacerse de Laureano Vallenilla y de Pedro Estrada. Es decir, Vallenilla era el piso político, Pedro Estrada el piso represivo. Sin los dos, a mitad de enero, faltando apenas 2 semanas para el 23 de enero, Pérez Jiménez quedó prácticamente en la calle. Y eso le impidió a él manejar con eficacia pues, esos días finales que condujeron a su salida, porque bueno, él se fue. En estricto sentido, bueno, al final la decisión fue abandonar el país, ¿no? Pero yo creo que ese episodio de Rómulo Fernández tuvo un efecto que no se conoció, pues, fue como la puntilla. Claro. Porque desde la pastoral que usted mencionó, de Monseñor Arias Blanco, que conectó con todo el país, porque realmente hizo una serie de denuncias desde el punto de vista social. Casi que no se metió con el tema político, sino desde el punto de vista social hizo una serie de denuncias, la situación de los trabajadores, etcétera, etcétera, a pesar de ser un país que estaba boyante, o por lo menos su economía parecía estarlo por todas esas obras de infraestructura que están construyendo, y la gente estaba pasándola muy mal desde el punto de vista de la situación económica. Entonces eso conectó, y a partir de ahí se hizo como más evidente que se desata un cronograma insurreccional que va a conectar con todos estos hechos. Claro, así es. Fíjate, uno ve las estadísticas de ese tiempo y no hay bajas en los precios del petróleo, o sea, ni en los precios ni en la cantidad que se exportaba. Y los ingresos, por supuesto, muy altos. Incluso se otorgaron concesiones. Claro, lo que había algunas cosas que se interrumpieron entre el 45 y el 48, las restituyó Pérez Jiménez. Pero Pérez Jiménez no dejó, o el proyecto ese que llamaron el nuevo ideal nacional, siguió con su propósito de modernización del país. Claro, bajo otra concepción, bajo otras bases. En dictadura. Y militaristas, muchas veces racialistas, porque recordemos nosotros que la inmigración que se propuso en ese momento fue una inmigración pensando en sustituir taras heredadas de la población venezolana que les impedían, o que salieran, que les impedía ser más productivos, trabajadores más efectivos, pero una creencia, ¿no? Y eso estuvo en ese momento y que la gente lo sentía realmente. Sí. Y ahí hubo otros factores cuando... Tenemos que redondear, pues nos queda un minutico. Ya, bueno, entonces, en fin, es como hemos dicho aquí, hubo situaciones que confluyeron en ese momento, no solamente que tuvieron que ver con la cuestión religiosa, como lo hemos dicho, la espontaneidad de esas masas, que también jugó un rol importante, que el hombre de la chaqueta negra la ejemplifica muy bien. El caso de las organizaciones políticas, bueno, que eran las más organizadas allí, y lo que era tradicional con los actores políticos de ese momento, y lo que sucedió alrededor de el dictador y los personeros
o todos aquellos que sustentaban su forma de gobierno, que en ese momento se quebró. Claro. Y se quebró porque precisamente dentro del ejército, que es fundamental, y eso ha sido fundamental en la historia de Venezuela, los tenientes, sobre todo fueron los tenientes, después aparecerían los otros, pero fueron esos grupos los que estaban o eran más críticos con esa dictadura y sus secuelas de daños sociales. Y estaban más comprometidos, obviamente. Así es. Claro. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Vamos a hacer